Hola amigos, pues estamos en otro bloque, vamos a hablar en estos momentos, Tania, pues fotos históricas, pero bueno, lejos de las fotos, me parece que esto es un momento histórico de avance, queda muy lejos el momento de aquel acuerdo o aquel intento de acuerdo de paz entre Tiro Fijo, ¿no? y el presidente de aquella época. Ahora estamos en La Habana y de repente llega Juan Manuel Santos y hace una, digamos, escala técnica, que no es tan técnica, sino muy estratégica en La Habana, va directo a la reunión de la ONU, va a Nueva York, pero se para en La Habana para dialogar con nada más y nada menos que Timoleón Jiménez Timoshenko, el máximo líder del secretariado de las FARC, máximo líder que llega ahí, hay que decirlo, después de la muerte de los dos últimos líderes de las FARC, que mueren justo por operaciones militares en conjunto de Colombia con Estados Unidos, y bueno, la guerrilla llega en un proceso completamente diferente de como ha vivido la guerrilla más vieja de todo el continente. Y Tania, pues esta idea de vamos a llegar a una situación de justicia, creo que llegan a un acuerdo muy importante en donde va a haber la reintegración de la guerrilla a la vida política, que ese era el punto esencial, era un punto nodal, pero habrá amnistía, pero los delitos graves no se perdonarán, o sea, como el de las violaciones, como el de los secuestros violentos, como y también y una de las características que están haciendo ambos bandos es habrá castigo para la guerrilla, pero también habrá castigo para la milicia, ¿no? O sea, para aquellos que también cometieron estos crímenes, especialmente los que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, ¿no? Los que no prescriben, para esos no habrá amnistía, y para esos pues no habrá un acuerdo finalmente, pero creo que llegaron al acuerdo de todos los demás pueden integrarse a la vida política, a la vida política y civil, creo yo, cabe la pena recordar, y que además le ponen una fecha límite, me parece muy saludable, pero además es una fecha que no sé, son 6 meses de intenso cabildeo, porque finalmente quien está tratando de reventar esto, obviamente, es Álvaro Uribe, es un tipo que trató de hacer de Colombia un centro de desestabilización de la región, y que vale la pena recordar, o sea, el ministro de Defensa que hace el ataque certero y logra matar a Jorge Reyes es nada más y nada menos que Juan Manuel Santos. Demostró que podía matar al secretario de las FARC, pero no los está acabando, porque finalmente sería un error pensar en esa situación que de forma militar iba a terminar el conflicto. Creo que avanza de una forma importante, pero también la guerrilla comprende que es momento de generar una situación de distensión política, que es momento de ir más bien a la lucha social, a la lucha política nacional, entrar en escena y generar condiciones diferentes, porque finalmente se han creado condiciones diferentes que las creó el proceso de la ola postneoliberal que el Evo y bueno, Chávez y compañía pues están instaurando en América Latina. Vaya, qué impresiones. A mí me dio una impresión ver a esta foto en la jornada, la verdad, con el video también me impresionó muchísimo. Yo seguí en directo la transmisión de Telesur, muy importante, en donde Raúl pues los junta, ¿no? Les da la mano al principal líder de la guerrilla y al presidente de la nación colombiana. Tiene más de medio siglo este conflicto, Tania. Sí, César. Yo creo que ya no sabe, todos los días parece que pasa algo histórico en América Latina. Pues sí, o sea, es una gran noticia encontrar como la disposición al menos de las dos partes, ¿no? En una de las, hace algunos meses, en las últimas reuniones que tuve, no son meses, son días, por ahí el 13 de septiembre,
parecía, ¿no?, que esto no iba a avanzar porque justamente las FARC estaban denunciando que persistía el paramilitarismo en Colombia y que continuaba la guerra sucia, ¿no? Estaban denunciando justamente la presencia militar, el acoso frente a digamos, a la respuesta de las FARC de detener las acciones de violencia. Sin embargo, no hubo respuesta en ese momento del gobierno colombiano, sino pasó exactamente lo contrario, ¿no? Las fuerzas militares estaban operando en las áreas rurales y en Antioquia y en Chocó. Entonces, parecía incluso hace algunos días que esto no iba a avanzar. Sin embargo, nos sorprende en estos días con esta noticia, donde finalmente se llega a esta posibilidad de generar los acuerdos necesarios para la firma de la paz. Y la otra cosa que llama la atención, ¿no?, es que las FARC finalmente se adviertan como estar listas para pues comenzar a practicar otro tipo, ¿no?, de convertirse en un movimiento político. Entonces, pues parece que avanza, sin duda alguna, otra vez Cuba saliendo ahí como actor protagónico, abriendo el espacio para estos diálogos. Y de nueva cuenta vale la pena mencionar, César, que pues no hace muchos años México ocupaba justamente ese lugar privilegiado, ¿no? Era México el espacio favorito para la creación de los espacios de diálogo entre los conflictos de los países latinoamericanos. Ahora es Cuba uno de los que había necesitado de la solidaridad de México para poder encontrar espacios de diálogo, y ahora resulta que ese país tan pequeñito, bueno, esta isla tan pequeñita, es ahora el espacio privilegiado para concertar este tipo de diálogos. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver si los 6 meses son suficientes para realmente llegar a concretizar este acuerdo de paz, y pues hasta ahí lo dejarías, no sé. Pues nada más una situación muy importante. Me parece que lo que sigue también, ya se ha destrabado la situación un poco la situación de el reparto agrario, que eso es como una de las situaciones muy importantes. Ahora es la inclusión de la vida política. Están tratando de destrabar, y creo que han logrado este acuerdo, de la situación respecto de cómo iban a responder una vez que se acabe el conflicto. Han llegado al acuerdo de que crímenes de lesa humanidad tendrán que ser castigados, pero me parece que ahora pues la gran disyuntiva, que no sé cómo se resolverá en estos 6 meses, es o se hace a través del Congreso un acuerdo, pero que finalmente eso se ve un poco difícil. Es un acuerdo entre el gobierno y nada más, y las FARC, que eso llevaría a que nada más sería un acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos, que no dejarían nada en claro para los siguientes gobiernos, o también una situación en donde las FARC lo que están pidiendo es una constituyente, ¿no? O sea, están pidiendo que se convoque a una asamblea constituyente que pueda realizar un nuevo digamos, diseño judicial que permita la salida de las armas de las FARC. Pero pues todas las voces, Juan Manuel Santos se opone a esto. Él nada más lo que dice es que debe haber un acuerdo y que debe en todo caso ser sellado por el Congreso, y la verdad se antoja difícil porque hay un Congreso sumamente dividido en Colombia, y no todos ven con muchos ojos de buena la paz, especialmente este sector de ultraderecha reaccionario que es representante del paramilitarismo, que es Salvador Uribe. Y bueno, ahí, César, es súper importante mencionar, ¿no?, que justamente tienes toda la razón cuando hay que recordar este personaje tan perverso que es Uribe, porque incluso es el que ahorita está dificultando la situación en la cuestión de la frontera, ¿no? Está exacerbando, incrementando, apostando por incrementar la violencia en este conflicto. Entonces, sí es muy importante ahí advertir que este sector
más conservador e incluso reaccionario, ¿no? Del Congreso colombiano, pues no es menor, César, y ahí es donde justamente se van a enfrentar las dificultades, sobre todo de la disposición que hasta ahora ha mostrado Santos. Ahí es donde va a encontrar pues los principales tropezones, ¿no? De destacar también es que son casi 5 millones de desplazados y al menos 600,000 muertos lo que se reporta. Entonces, inminente, por supuesto, llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Entonces, pero sí, yo quería reforzar esa parte que mencionabas muy bien, César, que tiene que ver con este personaje perverso que está al servicio de los intereses de Washington, comprobadísimo, que está operando para desestabilizar la frontera en este momento y de paso pues darle un golpecito al no bien librado ya gobierno de Maduro en Venezuela, César. Pues en efecto, creo que la clave para desactivar un conflicto a gran escala entre Colombia y otros estados nacionales es precisamente desactivar el conflicto interno en Colombia. Me parece que es de primerísimo orden generar ese acuerdo interno y es de primerísimo orden de tener la escalada de un conflicto sur-sur que se pueda llevar a cabo a través de la bisagra Colombia, y creo que si Colombia llegase a tener este acuerdo y si finalmente se pudiera llegar a llevar a cabo el restablecimiento de la paz, estaríamos hablando de una situación que cambiaría por completo a la región y cambiaría el mapa político y pues le permitiría también a los hermanos colombianos tener un gobierno que no tenga tanta presión que mantiene ahora Washington sobre ellos como el que mantiene respecto de México. Me parece que a pesar de todo lo que sucede en el continente, me parece que estas son buenas noticias. Tania, pues nos vamos a un corte musical, regresamos para platicar acerca de el año que van a cumplir de detenidos desaparecidos nuestros compañeros de Ayotzinapa. Vamos a un corte musical, regresamos.